Hoy el programa se ha engalanado de una... Mire, tiene que usted pasar por el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 1062, los sábados a las 21:30, y ver una obra de teatro que es una delicia, regocijarse, hilar fino, porque no ahí nada es gratuito, todo está elaborado y realmente vale la pena enriquecerse en casi una hora, más o menos, ¿no? de puesta teatral. Estoy hablando del doctor Lacan, que, como dije, todos los sábados a las 21:30 se presenta en el Teatro La Comedia, en Rodríguez Peña 1062. El doctor Lacan es una obra que ha escrito Pablo Zunino, que actúan Pablo Zunino en una, permítanme decirlo, memorable interpretación del doctor Lacan. Ahora que lo tengo aquí al lado mío, parece Roberto, el del séptimo A, pero eso es lo bueno del gran actor, que sube al escenario y se mete en la carne de aquel personaje que pretende ir a buscar. Y este hombre lo logra sobradamente, ¿no? Es un disparatado doctor Lacan, como fue Lacan. Yo recuerdo en esas charlas, en esos cursos que daba Lacan después del Mayo francés y qué sé yo, los seminarios, ¿no? Hubo filmadas clases de él. Y recuerdo una vez que un intempestivo alumno se acercó y le tiró un vaso de agua. Estoy hablando del Lacan verdadero, de Jacques Lacan, ¿no? Bueno, a ver. Y que lo único, inmutado el hombre, Lacan, lo único que miró es si le había apagado el toscano, el habano que tenía en su boca. Se limpió el agua, qué sé yo, el pibe volvió a su asiento y el tipo siguió hablando como si nada hubiese pasado. Probablemente si le hubiera apagado el cigarrillo lo hubiera ahorcado, no sé qué hubiera pasado con el doctor Lacan. Pablo Zunino, muy bienvenido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la presentación. Lo que decís, yo diría que más que ponerme en la carne del personaje, a la letra habría que decir que es ponerme en el pelo del personaje. Porque yo soy calvo y uno de los rasgos distintivos de Lacan era la porra que tenía. Sí. Es un tipo que murió a los 81 años con una cabellera increíble. Entonces, bueno, este espectáculo lo estrenó un actor, hizo las 3 primeras temporadas, Mario Mahler, que tenía un cabello increíblemente bello. Cuando Mario se va, después de 3 temporadas, decide irse. Bueno, ¿qué hacemos? Sigue habiendo demanda de público, entonces se le propuso a otros actores y otros actores dijeron no, en 4ª temporada no va a andar. Bueno, me largué a hacerlo yo, pero había que resolver el tema del pelo. Era muy importante cómo se resolvía eso, ¿no? Entonces fue una búsqueda frenética durante 3 meses, probándome pelucas espantosas. Y por ejemplo, lo más frecuente, que era una cosa que quedaba ridícula, pero ridícula que no servía teatralmente. Digamos, quedaba Rolo Puente el pedicuro, nada de eso se podía parecer a Lacan. Entonces, di con una peluquera, Marisa Correa, a quien fui a ver a su atelier, y cuando entro, digo, yo necesito eso. Me dice, pero esa es la peluca del Papa. ¿Cómo la peluca del Papa? No, es la peluca que le hice a Darío Grandinetti para que haga del Papa en la película. Digo, bueno, es exactamente lo que necesito. Lo que antes se llamaba un bisonier, que es una cosa que uno se pega acá. Entonces, adquiere como una teatralidad al borde del ridículo y a medida que van pasando las temporadas se va poniendo cada vez más punk, más parada, más loca. Pero esa peluca, jodemos con que es una peluca guayal, porque pasó de la cabeza del Papa Francisco a la cabeza de Lacan. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno. Qué bueno. Pablo Zunino es psicoanalista. Meterse en el personaje y en el pelo de Lacan
Habrá que ver cómo le resultó, si habría cierta complicación o no. Además, ha sido periodista o es periodista, bueno, autor teatral, actor. Estudiaste en medio del oscurantismo de la dictadura Exactamente. de la época de Onganía. No, de la época de... Yo tengo 60 años, de la época de Videla. La Yo entré a la última. facultad en el año 77 y me Amigo. recibí en el año 85. Dentro de el desastre que era esa época, porque eran cátedras muy oscurantistas, muy medievales, el control policial que había en la facultad, hubo una línea de cátedras ligadas con el psicoanálisis, mayormente integradas por psicoanalistas lacanianos, de la segunda generación de lacanianos argentinos, que en el medio de eso nos hicieron leer a Freud, nos hicieron leer a Lacan, hacíamos grupos de estudio, es decir, era un lugar donde se tramaba un conocimiento que no estaba muy bien visto por ese régimen. Hubo un general de esa dictadura que dijo que había 3 enemigos: periodistas, sociólogos y psicólogos. Yo, que tenía 2 de esos oficios, era un enemigo Un al gran cuadrado. enemigo. Un enemigo al cuadrado. Así que ahí hubo un primer acercamiento a Lacan, ya en la facultad. Yo no me defino como un profesional lacaniano, pero a mí me permitió entender y ordenar ciertas cuestiones de la obra de Freud que sin haber pasado por Lacan no hubiera podido. Estamos con Pablo Zunino, autor, dramaturgo, actor, junto a Silvia Hermosa. De ella vamos a hablar en un ratito, porque a la par de él se come el escenario. Hace esa secretaria española que acompañaba a Lacan. Pablo, ¿cómo elaboraste a Lacan para trasladarlo a un escenario? El espectáculo nació a partir de una nota periodística. Cuando fueron 30 años de la muerte de Lacan en 2011, yo hice una nota muy grande para el suplemento cultural del diario La Nación, que se llamaba El Doctor Lacan, una vida de novela. Una nota de tapa, gran despliegue, muy bien editada, fotografía, 7 páginas. Tuvo una repercusión enorme la nota. Una de las cosas que me terminé de dar cuenta es que Lacan es un personaje muy conocido en la cultura porteña de las grandes ciudades, además de la Argentina también, donde fuimos de gira. Gente que a lo mejor en su vida va a ir a un consultorio psicoanalítico, tiene una referencia de que es un psicoanalista. Es más, entre la gente más joven, a veces es más referencia que Freud, que ya para algunos jóvenes queda como muy lejos. ¿Por qué? Vos que sos psicoanalista. ¿Por qué? Porque se lee muchas veces más a Lacan que a Freud. Ajá. Un vicio de un cierto sector de los lacanianos, diría. Desprenderse de que lo que propuso Lacan fue volver a Freud. Como decimos en joda en el espectáculo, Lacan estaba siendo tomado por los norteamericanos, ¿no? Entonces los norteamericanos, dice el doctor Lacan en el escenario, inventaron un psicoanálisis apto para Disneylandia y convierten casi todo lo que tocan en una hamburguesa, en una comedia musical, al psicoanálisis también. Es maravillosa la obra. Lo que hizo Lacan fue volver de ese lugar. Entonces, para contestar tu pregunta, me parece que los mismos discípulos de Lacan en parte produjeron ese efecto. Volviendo a lo anterior que preguntabas, cómo nació, al hacer la investigación para la nota me encontré con un dato apócrifo que circulaba por internet, que decía que Lacan había llegado en marzo del 69, miércoles al mediodía, a la Escuela Normal Superior, a dictar su famoso seminario, y por primera y única vez se había encontrado con que no tenía público. La obra de Lacan es una obra oral, básicamente. A diferencia de Freud, que era un gran escritor, Lacan era un gran orador.
casi lo que hoy llamaríamos un stand-upero en su estilo. No esta misma anécdota que vos contaste a alguien de un tipo que se le brotaban, el histrionismo que tenía, el modo de vestirse, los silencios que hacía, las interacciones con el público. Es decir, estaba más cerca de ser un cómico de café concert de los 70 de la Argentina que un profesor universitario francés formal. Esto en el marco del 68 francés. A mí me parece que sacarle a Lacan al público, sustraerle al público, dejarlo en esa situación de a puertas cerradas con su secretaria, de inmediato se me representó una obra de teatro. Así nació la idea del espectáculo. Bueno, hablame entonces de Silvia Hermosa, porque hace un papel maravilloso de esa secretaria española, con todo lo que eso significa, y bueno... Asturiana. Asturiana, no gallega, asturiana, que no es lo mismo. Primero te hablo 2 líneas del personaje para entender por qué Silvia lo hace tan bien. La señora Gloria González trabajó más de 30 años con Lacan, fue su secretaria, se sabe muy poquitos datos de ella, se sabe que huyó de Asturias a los 15 años huyendo de la guerra civil, se sabe que llegó a París sola, sin hablar el idioma, que tuvo que aprenderlo, que empezó prácticamente como la mucama del departamento de soltero de Lacan y terminó siendo su gerenta todopoderosa prácticamente, sobre todo en la vejez de Lacan, que no fue sencilla. Y se sabe también que estaba casada con el chofer de Lacan, Abdoulaye, nombrado en la obra, sí. Un congoleño muy enorme, que además era maoísta como Gloria, y Abdoulaye llegaría a ser vicepresidente del Congo. O sea, personajes todos muy estrafalarios. Hay 4 datos locos de Gloria. Hay testimonios de algún analista argentino ya añoso que estuvo en el consultorio de París o estuvo en la última aparición pública de Lacan en Venezuela, que fue en el 80. Digamos, a partir de todo eso yo reconstruí quién era Gloria y todo lo demás es un invento teatral. Todo esto de que su padre tenía un teatro en Asturias, porque la preocupación de Lacan al quedarse sin público es la misma preocupación que tenemos todos los que hacemos teatro. Hoy van a venir y muchas veces no vienen. Nos pasa lo que a Lacan, que le pasó esa única vez. Silvia Hermosa, entonces, tenía que hacer un personaje que frente al neutro franchuñol que le hago hablar a Lacan, tuviera para diferenciarse un acento asturiano, con lo cual tiene que hacer toda la obra sosteniendo acento asturiano. Y además es otro de los ejes dramáticos de la obra. Dramático no en el sentido de género, porque es una comedia bien comedia. El drama como acción. Exacto, en el sentido que hay un conflicto entre ellos, entre el francés puro que suponemos tenía Lacan y el francés mal pronunciado que tiene ella, es decir, él se la pasa todo el tiempo corrigiéndola, ¿no? Respecto de esto, o sea que es muy difícil lo que tiene que hacer Silvia, tiene que hacer el truco de la enana y además, digamos, en la dinámica escénica más mecánica, es un trabajo muy difícil porque Lacan se la pasa pidiéndole cosas para comer, cosas del librito, no para de pedirle, ella saca de una valijita cosas y cosas y cosas. Entonces tiene un gran trabajo de concentración de que toda esa ingeniería de chirimbolos que hay en el escenario, son como 8000, no se le vaya, ¿no? Por otro lado, yo creo que ahí, desde el punto de vista del conflicto, que puede haber una comedia, hay un juego de opuestos y de complementarios. A veces funcionan casi como el analista y el paciente, Gloria en el lugar de analista, y a veces se agarran, tienen unas peloteras terribles, ¿no? Hay una dinámica que también tiene que ver con el público. Ahí no hay cuarta pared, felizmente. Hay una interacción, un feedback, un ida y vuelta entre el público y los personajes, ¿no? Y el doctor Lacan, que baja del escenario, enfrenta al público y toma a alguien como referencia para jugar con determinadas cosas que no la voy a revelar porque tienen que ir a ver la obra. Hay un chiste ahí. Hay un chiste. Muy bien. Y hay un espejo que me impactó realmente. ¿Cómo juegan el vínculo con el público, el espejo?
Eh, yo cuando es bastante tempranamente que yo bajo a hacer esto con el público y tengo de inmediato el feeling de cómo está el público. Ah, mira. ¿No? Es decir, hay funciones que el público está allá arriba, tirás así una semillita y nace un jardín, y hay veces que no es así. Claro. Y en una comedia es muy alcahuete eso. Entonces, cuando no es tan así, tenés que variar de inmediato el modo de actuar. Eso es algo que me enseñó China Zorrilla. Nunca podés ir más arriba de donde está el público. Si vas más arriba, quedás como un loco demandando que se rían en la sobreactuación. Qué bueno. Entonces, es una cuestión de oreja, eso. La obra juega con eso, porque hay momentos donde está en la cuarta pared, pero también hay momentos donde se juega con esto, de que Lacan se está quejando de que no hay nadie en la sala, de que no vino nadie a escucharlo, y la sala está llena a la vez. Entonces le está hablando a un público que está presente y a la vez está ausente, ¿no? Yo creo que le da mucho aire a la obra, son momentos muy gratos de hacer, y creo que una de las cosas, ¿no?, que me preguntan repetidamente, bueno, ¿cómo esto ya dura 6 años? Yo creo que hay algo que sorprende ligado con el registro del espectáculo, ¿no? Si uno piensa en Lacan, piensa en una obra intelectual losa, barroca, llena de cita. Y es una comedieta tipo Darío Vittori, ¿no? Realmente lo que tratamos de armar. Y ahí tiene algo de China Zorrilla, algo de Jorge Luz, algo de Udapilleta, es decir, las formas más rústicas de la comedia, ¿no? Entonces eso sorprende, de repente no está Lacan discutiendo, qué sé yo, ¿viste esos espectáculos de encuentro, Lacan y Marx? No, Lacan peleándose con una asturiana que lo caga pedo, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí que funciona mucho. En el final, no sé si lo reiterás en todas las... Y ahí está la percepción de cómo está el público también. En el final, cuando ya se terminó, cuando los aplausos cerraron la obra, hay, perdón por la expresión, un bonus track, ¿no? Un valor agregado, que es que vos ves al público y decís algo, y quizá, no sé, tu radar de actor, psicoanalista, periodista, que busca y ¡pum!, encontró a alguien. Esto sucedió el sábado pasado, que yo estuve ahí, ¿no? Y felizmente no fui yo el receptor. Qué momento. Claro, y ese chico trastabilló con un fallido, digamos, ¿no? Fue desopilante. Fue muy gracioso. Pero además italiano, saliendo como... Ya no era Lacan, pero lo era. Con todo lo que sabe, No, claro. No, pero además fue una gastada con una altura, con una... No, sí, eso cuidamos mucho. No, desde luego, a ver digamos, si queda claro, ¿no? Pero fue maravilloso. ¿Esto sucede habitualmente? Sí. Mira, hay algo que es muy, diría, muy efectista del espectáculo, ¿no? Y que también recuerda lo que decía China. Un espectáculo puede tener baches, qué sé yo, pero es muy importante cómo cierra. Por eso también la idea de digamos, del bonus track, de la reprise, o como se decía en el viejo teatro español y criollo, un fin de fiesta. Una vieja patraña del teatro para que todos nos vayamos contentos a casa. Sí, señor. ¿No? Y yo creo que ahí, en esa parte final del espectáculo, donde hay un sueño y una pesadilla dramatizada que él tiene respecto del futuro de su obra, y en ese fin de fiesta que termina de chacota respetuosa con el público, y termina como con un truquito y una canción medio de magia berreta y qué sé yo, que la gente se va muy contenta, y si algo no le gustó, se olvida. Teatro de la Comedia. Rodríguez Peña, 1062. Son salas maravillosas, hermosas, es un lugar que vale la pena. Tenés ahí una sala curiosa. Esa sala que yo he ido a ver otras obras es curiosa. Es un escenario, hay butacas, pero no es una sala teatral, no parece serlo. No, porque y quizás no lo haya sido. No lo haya sido, eso seguramente en algún momento fue un boliche, pero tiene algo muy parisino. No en el envoltorio de la sala, pero sí en que es para abajo, son como esas cabs de jazz que uno ve en las películas de los 50. Mirá vos, ¿no? claro que sí. Qué sé yo, si vos ves, Funny Face
¿cómo se llama? Fred Astaire, Audrey Hepburn, hay con música de Gershwin, hay toda una parte donde ellos van como a un lugar a escuchar jazz, es un lugar así, con la diferencia de que en ese momento todos fumaban y ahora En el no. teatro, claro. Sábados 21:30, el doctor Lacan, que está aquí con nosotros, con espejo y todo. Vayan a ver la obra, nosotros vamos a poner a consideración del público 2 entradas que ellos generosamente nos han... Para la función del próximo sábado. Sí, señor, ¿verdad? sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Cuántas funciones quedan? Mira, nosotros vamos renovando de a 4, es decir, cada mes. Llegamos a fin de mes y estamos así hace casi 6 años. Pero El gradualismo. ¿viste? Nosotros el gradualismo teatral Sí, encontró sí, una sí. buena aplicación. Muy Nosotros bueno. empezamos en un lugar clandestino por 4 funciones. Y después hicimos 4 más y 4 más y 4 más. Después pasamos a este teatro y 4 más y 4 más. Ya nos dicen los chalchaleros, estado de despedida eterna. Eterna, sí, O sea, sí, sí. O sea que no sé cuánto más. Por ahora sabemos que 2 más. Vamos a seguir Qué sé rifando yo. 2 entradas para Veremos. la función. Veremos. Bueno, vayan a ver, más allá de nuestro concurso al doctor Lacan, es una obra maravillosa de Pablo Zunino con Silvia Hermosa y un elenco de gente que está detrás de bambalinas, pero que es un equipo técnico que ha generado esta apuesta que hace Pablo. Mil gracias No, por lo que favor. me brindaste en el teatro y que te lo agradezco de corazón y por este encuentro hermoso. Vení cuando quieras. Cuando quieras. Vos sabés que yo soy un tipo de radio. Este espectáculo nació porque me quedé sin laburo en la radio. Yo hacía el programa de radio del Teatro San Martín. Tuve pelotera feroz con Lombardi, otro día te la cuento, voló por el aire y me refugié en el teatro. No fuiste nada original. Yo soy premio Éter, ¿eh? Bueno, Guarda, ¿eh? muy bien. Pero no fuiste nada original en pelearte con Hernán Lombardi. ¿Te dijeron que podrías hacer de Florencio Parravicini? No. Pensá. Si conseguís productor, yo me Pero subo tenés corriendo. la mirada de Florencio Parravicini. Bueno, Es gracias por increíble. el halago. Nos vamos, che. Suerte por lo que queda del fin de semana, que todo sea para bien. Como decía Wimpy, ¿se acuerda? Nos reencontramos el sábado que viene a las 17 aquí en el aire libre de Cooperativa. Chau. Adiós, la murga se va.